Buenos días, vamos a dar inicio al pleno del mes de julio. Rosario no, ni Rosario ni Laura tampoco asisten a esta sesión. Pues pasamos al punto número 1, aprobación del acta de la sesión anterior. ¿Se aprueba? ¿Sí? ¿Aquí? Sí. Punto número 2, dación de cuentas de las resoluciones de alcaldía 335 a 409. ¿Alguna intervención? Punto número 3, expediente 1590/2026, modificación de la ordenanza municipal reguladora de la tenencia y protección de animales. Tiene la palabra Noelia. Bueno, muy buenos días a todos. Vamos a ver, hoy traemos al Pleno la modificación de la ordenanza, como bien ha dicho el alcalde, de la ordenanza de tenencia y protección de animales domésticos. Esta ordenanza, este cambio en la ordenanza no responde a ningún cambio de criterio del ayuntamiento, ni pretende imponer nuevas obligaciones a los vecinos, ni nada por el estilo. El único motivo por el que se ha modificado esta ordenanza es por adaptar la ordenanza a la Ley 7/2023 de protección de los derechos y bienestar de los animales. Una ley estatal que ha introducido muchos cambios y novedades y que hace necesario actualizar la normativa municipal. Nuestra ordenanza llevaba muchos años en vigor y aunque en su momento cumplía perfectamente su función, pues se había quedado ya desfasada respecto a la legislación actual, por lo que era necesario revisarla para que estuviera en consonancia con el nuevo marco legal. Las principales modificaciones van precisamente en esa dirección. En primer lugar, se refuerza la protección y el bienestar de los animales. La nueva ley reconoce a los animales como seres sintientes y establece una serie de obligaciones para garantizar que reciban unos cuidados adecuados. La ordenanza incorpora esas obligaciones, como por ejemplo mantener a los animales en buenas condiciones higiénicas, proporcionarles alimentación, atención veterinaria, evitar su abandono y garantizar su correcta identificación. En segundo lugar, se amplía y se actualiza el catálogo de conductas prohibidas. Se incluyen cuestiones que hasta ahora no estaban reguladas expresamente, como la prohibición de utilizar métodos de adiestramiento que causen sufrimiento en los animales, uso de determinados collares que puedan provocar daño al animal, abandono o determinadas prácticas que la nueva legislación considera incompatibles con el bienestar animal. Otra de las novedades importantes que incorpora y que antes apenas aparecía en la ordenanza, por ejemplo, es que se desarrolla con mayor detalle la identificación de perros, gatos y hurones, las obligaciones de comunicar pérdidas o cambios de titularidad, las condiciones de los centros veterinarios, residencias o establecimientos relacionados con animales y las normas para la venta y adopción de animales de compañía, adaptándolas igualmente a la legislación estatal. También se regula de forma mucho más completa la gestión de las colonias felinas. En realidad, nuestro ayuntamiento ya estaba trabajando desde hace años con el método CER de captura, esterilización y retorno de gatos comunitarios, pero ahora la Ley 7/2023 obliga a desarrollar esta materia con mayor profundidad. Por eso, la nueva ordenanza dedica un título completo a regular cómo deben gestionarse estas colonias, la colaboración con los cuidadores autorizados y las obligaciones del propio ayuntamiento. Otra cuestión que se incorpora es la regulación del acceso de los animales a determinados espacios públicos y edificios municipales, así como las normas de convivencia en la vía pública. Se mantiene, por supuesto, la obligación de recoger los excrementos, pero también se introducen otras medidas relacionadas con la limpieza y el uso responsable de los espacios comunes, buscando siempre compatibilizar el derecho de quienes tienen animales con el derecho del resto de vecinos a disfrutar de un entorno limpio y agradable. Igualmente se actualiza el régimen sancionador. Y aquí creo que es importante hacer una aclaración, y es que estas sanciones que aparecen en esta ordenanza no son cuantías que haya decidido fijar el Ayuntamiento de Villacarrillo, son las que establece la propia Ley 7/2023 y la ordenanza simplemente las incorpora para adecuarse a la normativa vigente. Por tanto, no estamos endureciendo las sanciones por decisión municipal, sino adaptando nuestra regulación a una ley que ya es de aplicación en todo el territorio nacional.
En definitiva, la ordenanza persigue 3 objetivos. Primero, cumplir con la legislación vigente y dar seguridad jurídica tanto al ayuntamiento como a los vecinos. Segundo, mejorar la protección y el bienestar de los animales, incorporando las obligaciones y principios que establece la normativa estatal. Y el tercero, favorecer una convivencia responsable entre las personas que tienen animales y el resto de la ciudadanía, regulando de forma clara derechos, obligaciones y responsabilidades. Por todo ello, pues entendemos que se trata de una actualización necesaria y muy conveniente. Y, pues nada, solicitamos el voto favorable de todos los grupos de la corporación. David. Bueno, buenos días. Pues solo y brevemente, ¿no? Para argumentar nuestra posición. Nosotros no nos oponemos, lógicamente, a que se redacte la ordenanza. Creemos que es necesario pues, para que se actualice y se ponga, ¿no? en concierto con la ley actual, pero sí es verdad que fuimos muy críticos con esta ley a nivel nacional. Entonces, al traspaso de esa ley a la ordenanza, pues deja o entrevé, ¿no? o choca con varios criterios o varios posicionamientos nuestros a nivel nacional o identitario. Entonces, simplemente no voy a entrar aquí ahora en detalle de todos los puntos que van a chocar, pues no creo que es un debate que ahora mismo convenga al Pleno del Ayuntamiento, pero bueno, que solamente razonar el posicionamiento, que va a ser abstención, no porque no creamos que la ordenanza esté bien hecha, creemos que la ordenanza está bien redactada y sujeta a la ley que corresponde, pero nos abstenemos porque muchos de los argumentos y muchos de los puntos que se redacta esta ordenanza pues entran en contraposición con el ideario de Vox, que fue muy crítico, digamos, a la hora de la redacción de esta ley de ámbito nacional. Por eso nos vamos a abstener, simplemente. Eso es. Bueno, nosotros vamos a votar a favor de esta ordenanza porque, como bien ha explicado Noelia, de lo que se trata es de adaptarla a la legislación vigente. Nosotros creemos que proteger el bienestar animal, fomentar la tenencia responsable y combatir el abandono no es solo una obligación de cualquier administración, sino también es un compromiso ético que todos debemos asumir. Por tanto, creemos que el debate hoy no es cuestionar la protección de los animales, todo lo contrario. Creemos que es necesario, como he dicho, adaptar la normativa municipal a la legislación vigente y dotar a nuestro municipio de una regulación actualizada. Ahora bien, es verdad que esta ordenanza, como ya ha dicho Noelia, no me voy a repetir en todo lo que se modifica en esta ordenanza, pues tiene muchas cosas nuevas y solo tiene sentido si después puede cumplirse. A lo largo del texto encontramos numerosas obligaciones para los propietarios de animales, medidas de control, actuaciones de vigilancia, campañas y funciones que deben asumir los servicios municipales. Por lo tanto, nosotros lo que solicitamos es que se hagan campañas informativas dirigidas a la ciudadanía, porque todos sabemos que muchas personas desconocen en buena parte las obligaciones que incorpora esta norma. No basta con aprobar una ordenanza y publicarla en el boletín oficial, hay que explicarla y hay que hacerla comprensible. Y sobre todo hay que facilitar su cumplimiento. Y quiero aprovechar que se habla de este tema para hacer una reivindicación que nos vienen haciendo muchos vecinos y vecinas desde hace mucho tiempo. Y es que en el artículo 13 de esta ordenanza se habla de las zonas de esparcimiento canino y de las normas y obligaciones de los usuarios. Pero bien, el ayuntamiento también tiene que cumplir su parte y me refiero al parque canino y a las condiciones en las que se encuentra. Con esas condiciones me refiero a las condiciones de limpieza, las condiciones de salubridad y al equipamiento, porque nos dicen, por ejemplo, que hay una fuente que lleva 2 años sin funcionar. Eso por un lado. Y por otro lado, también me quiero detener en el título 3, del que Noelia también ha hablado de esta ordenanza, en el tema de las colonias felinas. Y es que en julio de 2023 se aprobó el Plan Municipal de Colonias de Gatos Urbanos, un plan municipal con el que se implantó el método CER, el de captura, esterilización y retorno. Desde nuestro grupo ya hicimos un ruego en el pleno de noviembre del año pasado, pidiendo que se procediera de manera inmediata a la dotación presupuestaria suficiente y necesaria para para cumplir con las obligaciones legales que impone la Ley 7/2023 de la protección de los derechos y bienestar animal. Es verdad que nos dicen que desde entonces la situación ha mejorado bastante, pero que sigue siendo insuficiente.
Además, en el artículo 26 de ese mismo título 3 de la ordenanza, también se hace referencia a las personas que gestionan las colonias felinas y dicen que tienen que estar identificadas mediante un carnet. Nosotros también pedimos que se tenga más control sobre esto, porque hay personas que no están autorizadas y alimentan a colonias felinas y a gatos callejeros, y es verdad que hay auténticos problemas con los gatos en barrios y en las aldeas de Villacarrillo. Nosotros sabemos que es muy complicado controlar a todas esas personas, por eso volvemos a lo que hemos dicho al principio de las campañas de concienciación y de información sobre esta ordenanza, para explicarle a la gente lo que implica y lo que llevan estos actos. Por lo demás, nosotros, como he dicho al principio, vamos a votar a favor de esta ordenanza porque es necesaria. Noelia. Nada, por mi parte, pues agradecer el voto favorable del Partido Socialista. Entiendo la postura de Vox totalmente, que no os opongáis, simplemente que os abstengáis, pues ya está, también de agradecer. ¿Alguna intervención más? Pasamos a votación. ¿Vos? ¿PSOE? Sí. ¿PP? Sí. Punto número 4, expediente 1589/2026, aprobación de la ordenanza municipal reguladora del uso y funcionamiento del gimnasio municipal. Antonio Acosta tiene la palabra. Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Y bueno, tal y como se dijo en la comisión, pues el objeto de este reglamento es establecer unas normas para el correcto uso y funcionamiento de las instalaciones de los gimnasios, tanto de Villacarrillo como de Mogón, de manera de que todo pues funcione lo mejor posible. Y ya está, como vimos en la comisión, pues hay diferentes artículos que ordenan pues aspectos como el aforo, el acceso de usuarios, el control también del aforo, sanciones, infracciones, posibles medidas a tomar en función de las sanciones que se establezcan. Y ya está, también estuvimos viendo las aportaciones que hicisteis. Hemos contemplado por un lado la de sancionar a la gente que reserve pero no asista a la actividad como sanción leve, y lo único que, tal y como te dije, Salvi, y también a David, pues al final lo de dejar que entren los niños o niñas menores de 14 años a la sala contigua, a la sala anexa del gimnasio, pues al final no terminamos de verlo. Ahí hay también material con el que se pueden hacer daño, también es material sensible que se puede dañar, y nada, al final pues decidimos no tener a bien esa aportación y ya está. Y poco más. Si tenéis alguna duda o algo más que queráis que os aclare después de la comisión, pues aquí estamos. David. ¿PSOE? Bueno, nosotros pues consideramos positiva la redacción de esta ordenanza para regular el funcionamiento del gimnasio municipal, porque cuando se hablan de instalaciones públicas y de espacios públicos que pertenecen a todo el pueblo, pues es necesario cuidarlos y establecer una regulación para que se mantengan en óptimas condiciones. Vamos a votar a favor porque se han tenido en cuenta las aportaciones y el pequeño debate que tuvimos en la comisión. Entendemos perfectamente el tema de los menores de 14 años. Estuvimos viendo si había alguna forma de regularlo, como no puede ser así. Nosotros lo entendemos perfectamente. Y nada, pues pedir también, igual que hemos hecho en la ordenanza anterior, que se informe a los usuarios del gimnasio municipal de esta nueva ordenanza para que tengan información y sepan cómo utilizarlo y sepan, bueno, pues por ejemplo el tema de las reservas, que si reservan y no van, pues que conllevan algunas sanciones leves para que ellos tengan también la información y por lo demás pues estamos de acuerdo y votamos a favor. Antonio. Perfecto, muchísimas gracias a los dos grupos. Pasamos a votación. ¿Vos? ¿PSOE? Sí. ¿PP? Sí.
Punto número 5, expediente 1781/2026, moción del Grupo Municipal Socialista sobre la vivienda. Bueno, pues esta es una moción instando a la Diputación Provincial de Jaén a la extensión a la comarca de Las Villas de la línea de ayudas para la adquisición de vivienda habitual destinada a personas jóvenes. En la exposición de motivos decimos que el acceso a una vivienda constituye uno de los principales retos a los que se enfrenta actualmente la población joven, especialmente en el medio rural. Las dificultades para acceder a una vivienda en propiedad, unidas al envejecimiento de la población y a la pérdida continuada de habitantes, condicionan el presente y el futuro de numerosos municipios de la provincia de Jaén. La comarca de Las Villas no es ajena a esta realidad. Como otros territorios de la provincia, viene sufriendo desde hace décadas un acusado descenso demográfico, el envejecimiento de su población y la marcha de jóvenes que en muchas ocasiones se ven obligados a trasladar su proyecto de vida a otros lugares por la falta de oportunidades y las dificultades para acceder a una vivienda. Consciente de esta situación, la Diputación Provincial de Jaén ha impulsado una línea de ayudas destinada a facilitar la adquisición de vivienda habitual por parte de personas jóvenes en la comarca de la Sierra de Segura. Una medida innovadora que persigue favorecer el asentamiento de la población, impulsar el relevo generacional y contribuir a la lucha contra la despoblación. Asimismo, la propia Diputación Provincial ha manifestado su voluntad de extender esta iniciativa a la comarca del Condado, poniendo de manifiesto la utilidad de este instrumento para favorecer la fijación de población en el medio rural. Si la Diputación Provincial ha considerado que la adquisición de vivienda constituye una herramienta eficaz para combatir la despoblación y favorecer el asentamiento de población joven en la Sierra de Segura y ha decidido extender esta medida a la comarca del Condado, resulta coherente aplicar el mismo criterio a la comarca de Las Villas, que comparte retos demográficos y socioeconómicos muy similares. El principio de equilibrio territorial y de igualdad en el acceso a las políticas públicas aconseja que nuestra comarca pueda beneficiarse igualmente de una medida que persigue un objetivo común para toda la provincia: favorecer que las personas jóvenes puedan desarrollar su proyecto de vida en sus municipios de origen. Facilitar el acceso a la vivienda supone, además, una oportunidad para dinamizar el mercado inmobiliario local, favorecer la rehabilitación del parque residencial existente, incentivar la actividad económica y reforzar el arraigo de quienes desean vivir, trabajar y formar una familia en nuestros pueblos. Por todo ello, el Ayuntamiento considera plenamente justificado solicitar a la Diputación Provincial de Jaén la extensión de esta línea de ayuda a la comarca de Las Villas, contribuyendo así a reforzar las políticas de cohesión territorial y lucha contra el reto demográfico. Por cuanto antecede, el Pleno del Ayuntamiento adopta los siguientes acuerdos. Primero, instar a la Diputación Provincial de Jaén a extender a la comarca de Las Villas la línea de ayudas destinada a facilitar la adquisición de vivienda habitual por parte de personas jóvenes, estableciendo unas condiciones equivalentes a las previstas para la comarca de la Sierra de Segura y a las anunciadas para la comarca del Condado. Segundo, solicitar que dicha convocatoria se incorpore a las políticas provinciales de apoyo al acceso a la vivienda, fijación de población y lucha contra el reto demográfico en la comarca de Las Villas, y dar traslado del presente acuerdo a la Presidencia de la Diputación Provincial de Jaén, al área competente en materia de vivienda y reto demográfico y a los ayuntamientos que integran la comarca de Las Villas para su conocimiento y consideración. Bueno, pues este es un tema del que se estuvo hablando en el último pleno, tras la modificación que se hizo del ICIO cuando hablábamos de las bonificaciones. Y bueno, creemos que todas las administraciones, lo decimos siempre, las competencias en vivienda no las tiene el Ayuntamiento, no las tiene la Diputación Provincial, las tiene la Administración Autonómica, pero todas las administraciones, si se lo proponen, pueden llevar a cabo medidas para incentivar la fijación de la población a los municipios y para facilitar que la gente joven se pueda quedar en nuestros pueblos, que ya sabemos el problema de despoblación que tenemos. Entonces, bueno, la Diputación Provincial de Jaén impulsó este programa de ayuda para jóvenes que consisten en una ayuda de hasta 10.000 euros con una serie de requisitos que son tener hasta 35 años, no ser ni propietario ni usufructuario de otra vivienda, comprar una vivienda situada en algunos de los municipios incluidos en la convocatoria, que es lo que solicitamos, que se extienda a los municipios de Las Villas,
destinar esa vivienda a residencia habitual como mínimo 5 años, y que el precio de la vivienda no puede superar los 150.000 euros. Y como he dicho, la ayuda cubre un 10% con un máximo de 10.000 euros por solicitante, y pueden ser subvencionables los costes de notaría y de registro, porque bueno, aunque sabemos que es verdad que los precios en nuestros municipios de las viviendas no son excesivamente caros, pero para muchos jóvenes pues supone un reto o un desembolso muy grande conseguir ese dinero para los gastos de registro, gastos de notaría y todos los gastos que pide un banco cuando va a firmar una hipoteca. Entonces, creemos que es una medida que podría ser muy beneficiosa para nuestro pueblo y para nuestra comarca, y por eso hemos presentado esta moción. David. Bueno, nosotros no nos vamos a oponer, lógicamente vamos a votar a favor. Pensamos que por pequeña cuestión que sea la propuesta, ¿no? Todavía no es real, pero pedirle esa extensión a la comarca de Las Villas, que también está sufriendo despoblación, como lo está haciendo la comarca del Segura y del Condado, pues creemos que va a ser beneficioso para Villacarrillo. Para Villacarrillo y, lógicamente, para toda la comarca. Es cierto que cualquier ayuda, lo reiteramos, por pequeña que sea y venga de donde venga, sobre todo para asentar personas jóvenes aquí a nuestra tierra, pues va a ser beneficioso. Por lo tanto, no podemos oponernos. Esperamos que la Diputación considere e integre los 4 municipios de la comarca de Las Villas y que así sea y que entren pronto en vigor, para ver si dan resultados realmente este tipo de ayuda a la hora del asentamiento, aunque hacen falta muchas más medidas para luchar contra la despoblación, pero bueno, por pequeña que sea, que la vamos a apoyar. Bueno, muy buenos días a todos. El Partido Popular, como no puede ser de otra manera, pues también va a apoyar esta moción. Agradecer en primer lugar a mi compañero Pepe, que en el pleno pasado fue el que sacó un poco el tema de estas ayudas que Diputación estaba dando solamente a la comarca de Segura, ¿no? Y a raíz de este comentario que hizo Pepe, bueno, pues ya Rosario dijo que trajéramos una moción, que la traíais vosotros, y gracias a eso, bueno, pues hoy estamos hablando de este tema tan importante, ¿no? Sí tenemos que decir que nos da un poco de pena de que Diputación solamente hubiera tenido al principio en cuenta a la comarca a la Sierra de Segura. Nos da un poco de pena, puesto que la mayoría de los pueblos de la provincia de Jaén están perdiendo población. Entonces, bueno, pues luego la propuesta también del Condado, y se dejan también fuera a Las Villas, ¿no? Entonces, bueno, pues nosotros, como ha dicho también David, por supuesto, vamos a votar que sí, aunque llega tarde, ¿no? Porque si esta medida está desde primeros de este año, pues ya en todos estos meses, todos aquellos jóvenes que con tantísimo esfuerzo se hayan tenido que comprar su vivienda, pues ya no pueden percibir este beneficio, ¿no? Nosotros no hemos querido hacer enmiendas ni hemos querido nada, vamos a aprobar la moción tal y como está. Pero sí vamos a hacer un ruego a ti personalmente, Rosa, que está en Diputación, ¿no? Y es que en el caso de que Diputación vea bien también dar esta ayuda a la comarca de Las Villas, pues que lo haga con efecto retroactivo, y que los jóvenes que hayan comprado una vivienda también puedan tener este beneficio de estos 10.000 euros como máximo, ¿no? Es una petición que hacemos desde aquí. Por supuesto, no hemos querido tocar la moción como la habéis presentado, vamos a votar que sí, pero es una petición que hacemos porque no vemos justo que en esta comarca de Las Villas, también perdiéndose población como en la de Segura, pues que todo este tiempo estos jóvenes no hayan podido ser beneficiarios de esta ayuda. Y nada más. Eso es.
Bueno, nosotros poco más que decir. David, dices que es una pequeña ayuda. Bueno, pues hasta 10.000 euros, ya que yo cuando me hubiera comprado mi casa me hubieran dado una ayuda de 10.000 euros. 10.000 euros para muchos jóvenes suponen bastante. Paqui, con respecto al ruego que haces, pues bueno, como he dicho al principio, la Diputación Provincial de Jaén no tiene competencia en materia de vivienda y así lo establece el artículo 56 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, donde atribuye a la comunidad autónoma la competencia en vivienda. Esto es un extra, un guiño que ha querido tener la Diputación Provincial de Jaén con los jóvenes de la provincia. Suponemos que se han hecho estudios demográficos y en las zonas donde más despoblación hay, pues se ha puesto en marcha esta medida. Yo creo que desde la Diputación le hubiera gustado poder implantarla en todos los municipios de la provincia de Jaén, pero cuando no se tienen competencias, pues y se tiene un presupuesto bueno, pues que no es infinito, que no se puede gastar todo lo que se quiera, pues hay que elegir, y supongo que en ese estudio demográfico pues habrán visto que donde más despoblación hay en la Sierra del Segura, que en la comarca del Condado también, y nosotros pedimos y vamos a seguir insistiendo para que se haga extensivo a la comarca de Las Villas, porque creemos que es justo y creemos que es beneficioso para Villacarrillo y para nuestra comarca. Y todo lo que sea beneficioso para nuestro pueblo nosotros lo vamos a solicitar, sea a quien sea. Pero como digo, competencias en vivienda las tiene la comunidad autónoma. Y bueno, has dicho tú también que sea con carácter retroactivo, porque muchos jóvenes han perdido la oportunidad de poder tener esa ayuda, que ya han comprado una vivienda. Pues bueno, pues igual que con el tema del bono joven del alquiler de la Junta de Andalucía, que la Junta de Andalucía lleva mucho retraso, hay muchos jóvenes que están perdiendo ese dinero para poder alquilar una vivienda de un programa que viene por el Gobierno de España y que lo gestionan las comunidades autónomas, y por la ineficacia de la Junta de Andalucía, pues muchos jóvenes están dejando de recibir ese dinero. Así que nada, nosotros por supuesto que vamos a pedir que si se tiene a bien implantar esta medida en la comarca de Las Villas, y se puede hacer con carácter retroactivo, pues ojalá que se pueda hacer. Así que nada, agradecemos por supuesto el voto a favor de los demás grupos políticos y bueno, esperemos que lo pongan en marcha y que muchos jóvenes de nuestro pueblo se puedan acoger a esta ayuda. David, aquí. Pues nada, pasamos a votación. ¿Vos? Sí. ¿PSOE? Sí. ¿PP? Sí. Punto número 6, expediente 1916/2026, moción del Grupo Municipal Socialista sobre el acondicionamiento del camino de acceso a la ermita de las Guacebas y a los parajes naturales de su entorno. Bueno, voy a leer la moción, aclarar el tema de por qué solicitamos una comisión previa informativa, porque es verdad que en el reglamento de funcionamiento pues se establece que los asuntos tienen que estar sometidos a un dictamen previo en las comisiones. Como este mes, pues las comisiones se hicieron al principio y la moción la presentamos pues bueno, a mediados, finales de mes, pues entendíamos que si no iba a pleno era porque no se votaba en una comisión. Se ha tenido a bien incluirla directamente en el pleno, así que bueno, pues estamos de acuerdo. Voy a proceder a leer la moción, que es muy sencilla, que es instando a la Delegación Territorial de la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía en Jaén al acondicionamiento del camino de acceso a la ermita de las Guacebas y a los parajes naturales de su entorno. En la exposición de motivos decimos que el camino que parte de la denominada transversal de Las Villas y conduce hasta la ermita de las Guacebas constituye una infraestructura de comunicación de notable interés para el término municipal de Villacarrillo. Además de permitir el acceso a la ermita, dicho camino da servicio a diversas viviendas, explotaciones y fincas existentes en la zona, constituyendo igualmente la vía de acceso a distintos parajes de extraordinario valor
ambiental y paisajístico situado en el Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas. Se trata de un camino utilizado habitualmente por vecinos, propietarios, visitantes, senderistas, ciclistas y demás usuarios que disfrutan de este privilegiado entorno natural. Sin embargo, el estado actual del camino presenta un importante deterioro, con desperfectos en el firme que dificultan la circulación y reducen las condiciones de seguridad, especialmente para turismo, vehículos agrícolas y vehículos de emergencia, situación que se agrava tras episodios de lluvia. La adecuada conservación de este acceso resulta necesaria no solo para garantizar la movilidad de quienes residen o desarrollan su actividad en la zona, sino también para favorecer el acceso a espacios naturales de uso público, impulsar el turismo de naturaleza, preservar un enclave de especial interés para el municipio y facilitar la intervención de los servicios públicos cuando resulte necesario. Por ello, y con independencia de la Administración que resulte competente para su conservación y mantenimiento, el Ayuntamiento de Villacarrillo debe promover las actuaciones necesarias para que dicho camino sea debidamente acondicionado, en atención al evidente interés público que representa. Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal Socialista somete a la consideración del Pleno de la Corporación la adopción de los siguientes acuerdos. Primero, instar a la Delegación Territorial de la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía en Jaén para que a la mayor brevedad posible proceda a redactar, financiar y ejecutar las actuaciones necesarias para el acondicionamiento y mejora del camino, garantizando unas adecuadas condiciones de seguridad y accesibilidad para vecinos, propietarios, visitantes, usuarios y servicios públicos. Segundo, dar traslado del presente acuerdo a la Delegación del Gobierno de la Junta en Jaén, Delegación Territorial de la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente en Jaén, a la Dirección Conservación del Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas y a cuantos organismos resulten competentes. Bueno, pues esta moción poca explicación tiene, es una reivindicación que nos llevan haciendo durante mucho tiempo muchos vecinos y vecinas y usuarios de este camino que se encuentra en muy malas condiciones, que después de todas las lluvias de este año está, pues nos dicen que es peor que nunca. Y nada, estuvimos mirando a ver a quién pertenecía este camino. Es competencia de la Junta de Andalucía y por tanto pues a quien le tenemos que dar traslado y a quien tenemos que solicitar el arreglo de este camino es a la Junta de Andalucía. Así que pues nosotros poco más, pedimos el voto a favor de los demás grupos políticos y esperemos que nos apoyéis y que salga adelante para solicitarlo a la Junta y que se pueda hacer en la mayor brevedad posible. Sí, nada, bueno, nosotros vamos a apoyar la moción. Es cierto que todo lo que sea mejora en infraestructura, depende de quien dependa, pues bueno, siempre es un beneficio para el municipio y hasta no podemos oponernos por ello. No sé si realmente corresponde a la Junta de Andalucía el arreglo de ese camino, pero si es así, pues a la Junta, sea a la Diputación, sea al Ayuntamiento, a quien sea. Y ya está, que se mire que no sea solo ese camino, que se intente arreglar en la medida de las posibilidades, pues todos los caminos donde haya acceso a viviendas, que en la sierra pues hay unos cuantos que también necesitan darle una revisión, que se intenta hacer, ya digo, según las circunstancias, pues lo antes que se pueda. Y ya está, y que vamos a apoyar, lógicamente, la moción del PSOE. Bueno, nosotros, por supuesto que estamos a favor de arreglar ese camino y todos los caminos que estén en condiciones para que todo el mundo pueda acceder a su vivienda, pero yo tengo una pregunta antes de exponer nuestra posición y es, ¿vosotros estáis seguros que este camino es de la Junta de Andalucía? ¿Quién os ha dicho a vosotros que este camino es de la Junta de Andalucía? Me gustaría que me lo dijera antes de seguir, porque es importante para nosotros. Para que nosotros, ¿te conté? Sí, claro. Vamos, que nosotros tenemos entendido que este camino pertenece a la Junta de Andalucía. A ver, una cosa es que tengáis entendido, Rosa, que ese camino... Hemos estado mirando y ese camino nos dicen que pertenece a la Junta de Andalucía, que si pertenece a otra administración se le solicita a otra administración. Efectivamente. Pero que si pertenece a la... que nosotros tenemos entendido, hemos mirado documentación y demás y creemos que pertenece a la Junta de Andalucía. A ver, nosotros, antes de que vosotros presentarais esta moción, ya llevábamos tiempo trabajando, porque es cierto que la Hermandad de la Virgen del Valle ya nos había solicitado el arreglo de este camino también, y resulta de que este camino no es de la Junta de Andalucía.
Pues ya estamos como con la transversal de la No, la transversal de la villa, voy a explicar que nosotros hemos ido a la delegación cuando gobernaba el Partido Socialista cientos de veces, nos decían que no eran suyos y resulta de que sí era. Fue entrar a gobernar el Partido Popular, la transversal de la villa se arregló porque sí era de la Junta de Andalucía y antes nos habían dicho cientos de veces que no. Nosotros ya preguntamos a la Junta de Andalucía y nos dijeron que ese camino no está dentro del inventario de la Junta de Andalucía. Miramos también para ver si era municipal y no es municipal. Creemos que ese camino puede ser que sea de Confederación y ya hemos hecho los trámites competentes, o sea, ya le hemos preguntado a Confederación que nos diga si ese camino es suyo. Entonces, nosotros estamos a favor, por supuesto, del fondo de la cuestión de esta moción, pero nosotros no podemos votar que sí porque en esta moción se lo pide a la Junta de Andalucía y la Junta de Andalucía ya nos ha dicho que no. Entonces, ¿qué hacemos? Os propongo dejar esto encima de la mesa, os lo propongo porque nosotros evidentemente no queremos votar que no a esto tendrá que arreglarlo pues la administración que sea competente de arreglar este camino, ¿no? Entonces, si queréis, dejamos la moción encima de la mesa, a ver si nos contesta Confederación, podemos esta semana volver a mandarle otra carta diciéndole, bueno, pues que nos urge saber de quién es este camino, pues porque hay que arreglarlo, y una vez que sepamos de quién es este camino, pues ya si queréis volvéis a presentar la moción pidiéndole a la administración competente que se arregle. Yo, si os parece bien, es que si tiráis para adelante con esta moción, nosotros no podemos votar que sí, porque nosotros ya sabemos que no es de la Junta. ¿Me explico? Entonces, si os parece bien, lo dejamos, intentamos que para el pleno que viene, a ver si nos han contestado ya y sabemos de quién es este camino, y una vez que lo sepamos, si queréis, la volváis a presentar o presentamos una conjunta, si vos queréis también formar parte de esto, presentamos una moción conjunta y la administración que sea competente de arreglar esto, pues que lo tendrá que arreglar. Vamos, que nosotros, como te digo, ya estamos como... Si es que sabemos que hay muchos caminos en la Sierra de las Villas, que es muy grande, que tienen una extensión muy grande, pues que las administraciones, es verdad, estén gobernadas, porque estén gobernadas, pues se echan la pelota de uno a otro, le pertenece a Confederación, le pertenece a la Junta, le pertenece a la Diputación. Vemos bien la propuesta de dejarla encima de la mesa y si pertenece a Confederación lo que hay que hacer es exigirle a la Confederación que la arregle, porque lo que es verdad que los vecinos y las vecinas que utilizan este camino, que tenemos entendido que son 8 vecinos y vecinas los que lo utilizan, 2 viviendas rurales, la cofradía de la Virgen que has dicho y demás, y bueno, pues muchos visitantes, algunas empresas que también la utilizan, y es que nos dicen sobre todo que hay 180 metros que es que están totalmente intransitables. Así que bueno, que nosotros vemos bien dejarla encima de la mesa y cuando se esclarezca y que a ver si lo podemos esclarecer pronto y no... Más que nada por los vecinos que la utilizan, no darle vueltas e intentar esclarecer a quién pertenece, pues se presenta una moción entre todos los grupos políticos y nosotros, vamos, por supuesto, a la administración que haya que solicitarle, se le solicita. Pues nada, yo os lo agradezco y la verdad te digo que nos hubiera encantado que este camino fuera de la Junta de Andalucía, porque sabemos que se hubiera arreglado, seguro, como tantas otras cosas se han hecho con la carretera de Mogón, con la transversal de las Villas, con los juzgados, con todas estas cosas. O sea, que nos hubiera encantado que fuera de la Junta de Andalucía, pero nos han comunicado que no es. Entonces, pues os agradezco que la dejáis encima de la mesa porque nuestro interés es igual o más que el de todos en que se arregle este camino y en los próximos plenos lo vamos hablando, ¿vale? Bien, es la postura más lógica. Es verdad que desde hace tiempo, igual que decía Paqui, la transversal de las Villas no estaba, o al parecer no aparecía en los inventarios de la Junta. Curiosamente luego aparece en los inventarios de la Junta, se le insta desde este ayuntamiento a que se repare la transversal de las Villas y se reparó. En el transcurso de la reparación de la carretera de las Villas ya se le advirtió a la empresa que estaba realizando, incluso directamente nos pusimos en contacto con la delegación, pues para que ese apéndice, estamos hablando de 1 kilómetro, entre 1 kilómetro 300, 1 kilómetro 500, es un apéndice de esa carretera, que el fin es la casa de los ingenieros de Confederación, hoy por hoy una casa que está cedida por parte de Confederación, una concesión administrativa.
pues se reparara. Entonces, al mirar, vieron que no estaba efectivamente dentro de ese inventario. Nos pusimos a buscar y si miramos en catastro, ese camino viene de titularidad municipal, pero si nosotros nos vamos a lo que es, sí, pero no de la Junta, o sea, de la Junta no es. De la Junta no es porque, de hecho, esta misma semana, cuando se presentó, hablamos con el director conservador del parque, con Jesús, y mirando la red viaria no aparecía ahí. Entonces, al no aparecer ahí, seguimos indagando. Como hay parte de monte público, igual que todos los caminos, vienen a titularidad municipal. Nos vamos a nuestro catálogo, en este caso al inventario, mejor dicho, de los caminos propios del ayuntamiento. Este camino o este apéndice no aparece. Vamos al registro de la propiedad. En el registro de la propiedad tampoco nos da datos sobre la titularidad, y entendemos, y además por lógica, que este camino debe de ser, en su día sería, y si no ha cambiado de titular, de Confederación. ¿Por qué? Porque, como les digo, es un camino, es un apéndice que termina en una casa donde estaban los ingenieros, en un poblado también de una agrupación de viviendas que pertenece a Confederación. En mitad de ese camino también hay una ermita que es propiedad de Confederación, la cual está cedida a la Asociación de la Virgen del Valle, a la cofradía, y entendemos, por eso nos hemos dirigido a ellos directamente por carta, pues para que nos lo digan exactamente, a ver si es titularidad municipal. Como bien ha dicho mi compañera Paqui, hace un tiempo, justo cuando se estaba arreglando, ya se pusieron vecinos en contacto, pero a la misma vez desde la cofradía nos hicieron llegar, pues antes de que fuera la celebración de esa romería, que se arreglara ese apéndice. Nuestra voluntad es descubrir primero de quién es, ver quién es el titular, y da igual que sea, exigirle que se arregle lo antes posible. Así que me parece buena opción de dejarla encima de la mesa, y cuando llegue el momento y tengamos esclarecido de quién es, pues a la entidad de administración que corresponda, pues solicitarle el arreglo de este camino. Dicho, se cierra este punto así. Sí, bueno, si queréis votamos dejarla encima de la mesa, o como es por acuerdo, se queda encima de la mesa, secretaria, y ya está, ¿vale? Pasamos al turno de ruegos y preguntas. Vamos a empezar por los ruegos. Ruegos tenemos solamente uno. Ese ruego es del grupo VOS y dice que se genere o se cree una base de datos con las vacaciones de las empleadas del ayuntamiento que atienden a vecinos, para que la persona encargada de repartir la cita no las dé cuando se encuentran de vacaciones. Se recoge ese ruego y se aplicará. No hay ningún ruego más. Pasamos a preguntas. Pasamos a las preguntas por orden de grupos más pequeños, menos votado al más votado. En este caso seguimos con VOS, y es en relación a las tuberías de fibrocemento que todavía están en funcionamiento en nuestro municipio. ¿Se ha tenido en cuenta el cambio o sustitución de algún tramo de estas tuberías para realizarlo en las próximas actuaciones de mejora que se han anunciado? Pepe. Bueno, buenos días. Si te refieres, David, en la pregunta a las actuaciones que se anunciaron hace unos días sobre los daños que se sucedieron por las lluvias y las borrascas del mes de enero y febrero, no se han metido esa sustitución de tuberías como tal. Cuando había una avería o algo, se ha reparado, tanto si es de fibrocemento como de polietileno, por la empresa que se encarga de la gestión del agua, en este caso por Sumajasa. Pero lo que sí es cierto es que nosotros, pues desde hace unos años, venimos sustituyendo todas esas tuberías de fibrocemento, pues las pocas que van quedando. Hace, me parece que fue unos plenos, un año y pico, nos preguntaste también por el tanto por ciento que quedaba de tuberías, y estábamos en torno al 11%. Desde marzo del 2024 hasta ahora, pues se han sustituido cerca de 1.700 metros de tubería, ¿vale? Desde el 27 de marzo. Tengo aquí un informe de Somajasa, ahora si quieres te lo paso. Quedando ahora mismo en todo el término municipal de Villacarrillo un 7% de tubería, ¿vale? Por sustituir. Me parece que la última vez que hablamos de este tema quedaba en torno al 10%.
casi el 11%, pues bueno, pues se ha bajado pues un 3 puntos, ese tanto por ciento. Entonces, que sepas que vamos a seguir sustituyendo tuberías conforme podamos ir haciéndolo dentro de las mejoras que nos va haciendo Somajasa, en las intervenciones que nosotros hacemos de proyectos del PFEA, por ejemplo, las vamos sustituyendo. Y si quieres te paso el informe de Somajasa actual, a fecha 30 de junio de 2026, bueno, pues con las tuberías que se han sustituido en este tramo, en este periodo de 21 meses, y las tuberías que quedan pendientes por sustituir o que quedan pendientes de fibrocemento en todos los núcleos urbanos, ¿vale? Ahí te lo dejo. Pasamos a otra pregunta del grupo VOS, que nos dice: en relación a la acometida y trabajos que se realizan en los enganches de agua y alcantarillado de las viviendas particulares en el municipio, ¿desde qué punto del enganche le corresponde al usuario hacerse cargo de los gastos de reparación o modificación? A ver, entiendo que te refieres, aunque hablas de acometidas de agua y de alcantarillado, no sé si te refieres a las dos instalaciones o solamente a la de agua. En el caso de abastecimiento, el punto que delimita las propiedades de la instalación es la llave de registro o llave de paso, ¿vale? Según la ley de agua, o digamos el reglamento de suministro domiciliario de agua, que es el decreto 120/1991, viene a decir que la responsabilidad de la entidad suministradora alcanza únicamente hasta la llave de registro de la acometida. La llave de registro constituye el elemento legal de separación entre las obligaciones de la entidad suministradora y el abonado, siendo el tramo de tubería comprendido entre la llave de registro y el contador, se considera instalación interior de suministro y, por tanto, su conservación, mantenimiento y reparación corresponde al titular del suministro o al propietario del inmueble. Y en caso, no sé si también lo quieres saber, por el tema del alcantarillado, el alcantarillado está menos definido, ¿vale? Normalmente, la acometida, que es el tramo que va desde la vivienda hasta la red general, depende también de ordenanzas municipales, depende también del municipio, pero se considera que es propiedad también del propietario de la vivienda o del inmueble, ¿vale? Cuando alguien quiere hacer una obra y quiere dotar de servicio su inmueble, su solar, su vivienda, el que tiene que hacer la acometida es el dueño y, por tanto, es el propietario de esa acometida. Desde digamos, la arqueta de enganche hasta la red general de alcantarillado, la acometida se considera que es también del abonado. Entonces, la avería que haya debe repararla. No obstante, muchas veces cuando el ayuntamiento hace una calle nueva o algo, suele sustituir todas esas acometidas. Cuando sustituye la red general, suele sustituir todas aquellas acometidas que está en mal estado, o se sustituyen pues porque ya se pasa de un material a otro, porque la mayoría están rotas, ¿vale? ¿Algo más? Sí. Es bueno que se hayan aclarado estas cosas, digo que había mucha incertidumbre, había muchos vecinos que nos habían preguntado, pues bueno, no sé si el malentendido de que cuando el ayuntamiento hace una mejora en la calle, pues arregla varios tramos, ¿no?, que corresponden en este caso al propietario, sin que el propietario corra con los gastos, pues eso daba a error, ¿no?, de muchas personas que pensaban que era el propio ayuntamiento el que tenía que hacerse cargo de estas cuestiones, cuando, bueno, pues ya se ha aclarado que lógicamente la ley dice que no, que es el propietario quien tiene que hacerse cargo. Solamente esa aclaración que consideramos que era bastante oportuna, pues ya te digo, muchas personas estaban en que no, que a ellos solamente le corresponde de puerta hacia adentro, cuando hemos visto claramente que no, y agradecemos pues bueno, pues que se haya aclarado públicamente esta cuestión. Vamos a hacer niños, si quieres. Bueno, que va con. Vale. Hay muchos sitios, como tú bien sabes, que no hay arquetas de registro. ¿Eso a quién pertenece en caso de que haya una avería prácticamente igual? Pues si la arqueta de registro está antes de la red general, le pertenece al domiciliario, al dueño del inmueble. No, es que hay muchas que no tienen el registro ese, la llave esa de paso. La llave de paso. Y va directamente de la red al contador. La llave de paso es lo que te he dicho, es el punto que delimita la propiedad. Entonces, normalmente, cuando hay una avería en la llave de paso, tiene que arreglarla, lo arregla, según tengo entendido, la compañía suministradora. Cuando hay justo en la llave de paso.
Si no hay llave de paso, lo que tienen que hacer los abonados es ponerse en contacto con el ayuntamiento o la empresa y decirle que no tienen llave de paso, y normalmente deben de tener llave de paso, porque no creo que tenga el enganche directamente. Puede ser que lo tenga desde la tubería general hasta el contador, pero por norma general será una excepción muy... ¿Quedan todavía algunas? Bueno, pues si quedan algunas, lo que tienen que hacer es ponerse en contacto con el ayuntamiento, con la compañía, y que le pongan su llave de paso para que esa acometida que estamos hablando, que es suya, y ellos puedan incluso cortar en su llave de paso cuando haya alguna avería en ese punto, en esa acometida. Vale, muchas gracias. Bien, no hay más preguntas del Grupo Vox, pasamos al Partido Socialista. La primera pregunta lleva aparejada una serie de subpreguntas o acumulación, por lo tanto me voy a ceñir a lo que es la pregunta y ahora ya Pepe contestará. Dice: ¿ha presentado el Ayuntamiento de Villacarrillo alguna solicitud de subvención al amparo de la Orden 18 de febrero de 2023 por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas a la reparación de daños a infraestructura de titularidad pública local derivados de los fenómenos naturales u otras necesidades extraordinarias en la convocatoria correspondiente al ejercicio 2026 o en cualquiera de las convocatorias anteriores? Luego existe una serie de subpreguntas o de acumulación. Dice: en caso afirmativo, pues se solicita que las convocatorias a las que se han presentado, las actuaciones en las que se solicitó la subvención, el importe solicitado, el estado de tramitación de cada expediente, o en su caso la resolución recaída del importe concedido, si algunas de las actuaciones, subvenciones han sido ejecutadas y justificadas. Pepe. Vamos a la pregunta principal, que es la de si se ha solicitado en el 26 o cualquiera de las convocatorias anteriores. Sí, en el 2026 sí se ha solicitado. Y en el 2024 también. El resto de sus preguntas entiendo que, bueno, os podemos pasar la documentación de las solicitudes que se han presentado y, bueno, se justificaría el por qué no se han presentado en los años que no se ha hecho y ya está. Pero a la pregunta principal, que entiendo que es la que hay que contestar en el Pleno, es que se ha presentado en el 26 y en el 24. Vale. ¿Nos podéis pasar luego los expedientes con todas las preguntas que hemos hecho? Sí. Os pasamos, si quieres, las solicitudes que se han hecho y el estado, bueno, lo que venís pidiendo en el resto de puntos de la pregunta. Sí, Vale. Perfecto. Pasamos a la siguiente pregunta. Bueno, es prácticamente igual, tiene algunas subpreguntas también. Vamos a contestar a la general y luego después se aporta el resto. Dice: ¿ha solicitado el Ayuntamiento de Villacarrillo a la Diputación Provincial de Jaén, con carácter previo a la contratación de consultoras o asistencias técnicas externas, la asistencia jurídica, técnica o económica que dicha institución presta a los municipios de la provincia? En caso afirmativo, ¿en relación con qué expedientes o actuaciones se solicitó, en qué fecha y cuál es la respuesta recibida por parte de la Diputación? Como decía, tiene aparejada una serie de cuestiones que son de acumulación de preguntas, pero se contesta a la pregunta principal. Sí, bueno, en cuanto si se ha solicitado desde el Ayuntamiento asesoría jurídica, técnica o económica a la Diputación Provincial de Jaén, la respuesta es sí. En caso de que los técnicos municipales lo hayan considerado necesario, que al final ellos son los que saben en qué casos necesitamos solicitar esa asistencia, se ha solicitado. Os pasaremos por escrito un informe tanto de intervención como de secretaría y casos en los que se han solicitado y la respuesta que se ha recibido por escrito de la Diputación Provincial. ¿Puedo...? Sí, nosotros lo que queríamos saber, sobre todo, como en el pleno anterior se hizo una modificación presupuestaria y se habló de las consultorías o asesorías externas y se nos dijo que, bueno, que en muchos casos se tienen que contratar porque se le hace la solicitud a la Diputación Provincial de Jaén y no prestan ese servicio. Pues nosotros lo que queríamos saber es si no se ha prestado ese servicio, cuáles han sido los motivos, sobre todo, y por qué es lo que se ha solicitado, pero bueno, que si no lo pasáis por escrito, pues ya está, no pasa nada. Bien. A la pregunta del PSOE, que dice: ¿qué trámites se han realizado para el arreglo del puente del Jardín y del Saladillo? Isma. Pues buenos días. Perdón. Pues nos pusimos en contacto con Confederación. Está encendido. ¿Está encendido? Así. Yo soy fuerte. Bueno, pues eso, que nos pusimos en contacto con Confederación para la reparación de la baranda y nos contestaron hace una semana, diciéndonos que la titularidad de los caminos es nuestro. Y estamos viendo de qué poner, o una vez que lo sepamos, que vamos a poner, pues se lo tenemos que comunicar.
Y una vez que lo sepamos, pues lo vamos a poner lo más pronto posible. ¿Vale? A ver, Isma, perdón, ahora. ¿Esa comunicación cuándo se produjo? Lo de La Confederación, sí. Pues para solicitar el arreglo de... ¿Que cuándo se lo comunicamos? Sí. Pues hace un tiempo. Exactamente, ¿tú me podrías pasar esa solicitud? Es que mira, resulta que los vecinos, bueno, y todo el mundo que pasa por ahí, como bien sabes, públicamente se quejaron porque realmente es un paso importante para el acceso tanto a zonas agrícolas como también turísticas. El caso es que las vallas seguían ahí y ha sido a razón de bueno, una denuncia pública que ha traspasado más que el municipio, por el cual pues ahora, después de 6 meses, se ha señalizado. Y entonces lo que se preguntaban es qué trámites y cuándo se habían realizado esos trámites para el arreglo de la barandilla. Pues ya digo que se lo comentamos a Confederación y Confederación ha contestado hace una semana. Se A ver, prevé. Rosa, por decirte un poco, nosotros desde el momento que pasaba la borrasca, es verdad que actuamos sobre alguna infraestructura, porque claro, tenemos que preguntar lo mismo que en la carretera de quiénes. Preguntamos por teléfono a Confederación, ¿vale? Ellos, después de hacer su consulta a patrimonio, nos contestaron que ellos no tienen ningún puente. Es decir, me extraña que digan que no tienen ningún puente cuando, por ejemplo, el puente de los civiles es titularidad, bueno, no es titularidad de ellos, es la carretera de la Junta, ¿no? Entonces nos contestaron que era nuestra, nosotros vimos estar en el inventario, ¿vale? Se balizó, se señalizó, y ahora lo que decía Isma, independientemente de qué elemento poner, que le tenemos que pedir autorización a Confederación, se ha pedido un presupuesto, en este caso, o bien para instalar las mismas barandas que había, o bien si lo autorizan y entra dentro del presupuesto el poner unas biondas de protección. ¿Para cuándo se prevé ese arreglo? Independientemente de que te digan qué elementos tienes que utilizar. En la mayor brevedad posible, Rosa. Bien, pasamos a otra pregunta del PSOE. ¿Qué trámites se han realizado para el arreglo del poste de la luz de enfrente del Colegio de Mogón? Pues Rosa, se le informó a los técnicos correspondientes, llamaron a la empresa, a IFAGE, y ya tengo entendido que ya está todo arreglado. Vamos, ayer estuvieron arreglándolo. A ver, ayer pasé yo, efectivamente, y pregunté, vamos, me alegré bastante porque es que está el poste al aire, eso es un peligro importante. Entonces me dijeron que estaban haciendo lo que era la base y luego tienen que venir a finalizar y cómo iba a ir el nuevo poste, que está justamente anterior a ese, pero claro, por la zona por la que es y vamos, en el estado en el que está, que es que es un peligro. Y de hecho a mí me dijeron ayer que el poste lo han desplazado más para atrás. Sí, porque está justamente la base detrás. Exactamente. No sé si has tenido posibilidad, yo tuve ayer la posibilidad. Sí, yo estuve hablando también con ellos. Y está la base justamente detrás. A la pregunta se da cuenta, desde que hay ese incidente, se le comunica en este caso a los servicios técnicos del ayuntamiento. Los servicios técnicos del ayuntamiento se ponen en contacto, en este caso, al ser un tendido de línea de Endesa, se pone en contacto con la compañía distribuidora, con la empresa que gestiona el mantenimiento. Estuvieron viendo el sitio, nos pidieron la autorización de poder trasladarlo en lugar de que quede en mitad del aparcamiento, poder trasladar ese poste dentro de la acera para que no vuelva a suceder o evitar ese riesgo. Y ayer, como dice, ya estaban haciendo el agujero para poner el apoyo y después posteriormente trasladar ese tendido. A la pregunta de cuáles son las mejoras realizadas en la playa artificial de Mogón para esta temporada de baño solicitadas en pleno. Bueno, pues en la playa, como todos los años, se hace lo que es el pintado de las paredes, lo que es la extracción de la grava, y este año, porque como con el temporal hubo que se rompió todo lo que es el bordillo de la playa, pues se ha puesto baldosas nuevas y se ha arreglado todo el bordillo. A ver, en el pleno de octubre del año pasado se solicitó aquí en este mismo pleno pues una serie de mejoras, se dieron algunas ideas de lo que se podría realizar y también, bueno, pues un poquillo la adaptación de lo que es esa zona y el entorno para que sea mucho más atractivo para todos los que nos visitan allí. Es un atractivo turístico bastante importante. ¿Qué es lo que ocurre? Yo entiendo que ya no es que, en fin,
se hace lo que todos los años, no se ha realizado absolutamente ninguna mejora, ni tampoco los ruegos de replantar los árboles que se han caído, las palmeras que había que tampoco se han replantado, se podía haber aprovechado la primavera. Nos falta un pasamanos para evitar posibles accidentes que ya han ocurrido y de los que tenemos constancia en años anteriores. En fin, un poquito cambiar la imagen y de lo que es ese atractivo turístico para Mogón. Vale. Y si tienen ustedes previsión, ya que hemos dejado pasar un año, que si tienen previsión de realizar alguna mejora más, aparte de la ya comunicada y que hemos visto. Sí, bien, bueno, a tu pregunta y cogiendo el tema de Mogón y cogiendo el tema del charco, decirte que, como ya bien sabéis, saben aquellos que nos están viendo, tenemos solicitado 2 proyectos importantes para Mogón. Un proyecto el cual ya se encuentra en supervisión por parte de Confederación, que es la limpieza de los ríos, del río Guadalquivir, del río Aguaceba, lo que compete al casco urbano, donde va ese desbroce, esa limpieza y esa adecuación de las riberas en este caso con vegetación y con arbolado autóctono. Por lo tanto, en esa zona está incluida dentro de ese proyecto. Escuchando las reivindicaciones y después de vivirlo in situ, de vivirlo allí a pie de calle, otra obra de adecuación importante que se va a hacer en Mogón es la dotación en el charco de unas compuertas, un proyecto que se está redactando, siguiendo la indicación, en este caso de Confederación, la demolición del muro que hay y la demolición que hay en el charco y la construcción, o instalación, mejor dicho, instalación de unas compuertas que serán abatibles. Eso será en breve también. Y bueno, aprovechando, ya que no hay más preguntas, y para cerrar el pleno y hablando de Mogón y hablando de Alganejo, este viernes a las 9 de la mañana se pondrá en funcionamiento, tendrá lugar la apertura de la carretera de Mogón, es decir, la A6402, la que va desde une Villacarrillo con el resto de anejos, principalmente con Mogón, y la entrada a la Sierra de las Villas entrará su puesta en servicio, es decir, se abrirá haciendo trabajos todavía, o llevándose a cabo algunos trabajos en la carretera, pero en la zona de fuera, pero se abrirá al tráfico. Son muchas personas las que me han preguntado. El compromiso que había era en el mes de julio, el viernes 31 de julio. Hubiéramos querido que se hubiera abierto hoy. Hoy están realizando los trabajos de pintura y de señalización. Y sí pido una cosa, pido primero disculpas durante el tiempo que la carretera ha estado en obra. Es una infraestructura que nunca podíamos pensar que esta carretera se arreglara en su totalidad. Una actuación de emergencia que al final se ha dado a cabo en su totalidad en los 8 kilómetros. Aquellos que han tenido que sufrir durante estos meses pues la incomodidad de tener que pasar por el camino. Les recuerdo que es un camino, se ha intentado tenerlo lo mejor posible, pero el intenso tráfico que ha habido pues ha llevado consigo el que el camino en ocasiones estuviera pues no en muy buen estado o en el estado que nosotros necesitaríamos, teniendo en cuenta que es un camino. Pido disculpas a todas aquellas personas que eran usuarios pues diarios, usuarios frecuentes, sobre todo por esas molestias, y también pido una cuestión que es muy importante. Es muy importante y este mensaje es para todos. Es una carretera, es una vía, como saben, sinuosa, de muchísimas curvas, de una traza que se ha quedado impoluta, con un pavimento sin ningún tipo de bache y sin ningún tipo de hundimiento que pueda reducir o que nos haga reducir esa velocidad. Con esa traza ahora tan limpia, con la traza de los laterales que se han cortado olivas con mayor visibilidad, pido prudencia. Pido mucha prudencia, que se respeten las señales, la velocidad. Es muy importante la velocidad. Estamos en verano. Es mucho el movimiento que vamos a tener, tanto de vecinos que a diario lo utilizan, como de turistas que vienen a Mogón, que vienen a nuestra sierra o que van a su segunda residencia. Vienen las fiestas y ahí hay una mezcla entonces explosiva. Por lo tanto, de verdad, hago un llamamiento, una vez que se abra la carretera, hago un llamamiento a cumplir estrictamente las normas de seguridad, de circulación, pues para no tener que lamentarnos. Sin nada más, pues nada, a aquellos que os vais de vacaciones, os deseo que tengáis felices vacaciones. Los que ya habéis vuelto, eso que nos habéis llevado de ventaja, espero que hayáis disfrutado. Y nada, sin nada más, se levanta la sesión y nos vemos, si Dios quiere, en el pleno de agosto.